Ahí les pongo a grabar y les subo la pantalla. El día de hoy, nosotros lo que vamos a ver es, es que he cambiado red, entonces no me toma la red, ahí está. El día de hoy lo que vamos a ver es mercado de divisas, principalmente el precio social de la divisa y los efectos redistributivos adicionales, que en algún momento yo lo venía prometiendo y que no avanzamos. No sé si los efectos redistributivos adicionales en el mercado de divisas lo vamos a ver hoy, pero era un tema que lo veníamos mencionando y en algún momento dijimos va a llegar y bueno, llegó el día en donde vamos a ver esos efectos redistributivos adicionales. Pero un poco viendo lo que les dio Lorenzo, que era algo que habíamos acordado, nosotros decimos que hay como precios sociales especiales, no porque sean especiales, porque sean de una élite, sino porque son especiales en el sentido de que son precios que en general se utilizan en la mayoría de los proyectos. O sea, ¿qué proyecto no tiene un bien importable? ¿Qué proyecto no tiene un bien exportable? ¿Qué proyecto no usa mano de obra? Hay que calcular vanes, necesitamos la tasa social de descuento. Entonces, son precios especiales en ese sentido. Entonces, si bien la forma de calcular estos precios sociales especiales es la misma que se utiliza para cualquier precio social, uno lo que intenta hacer en estas clases, que son clases, digamos, de compendios, porque cada precio social daría para dar un montón de clases, ¿no? Pero es una clase de síntesis, trata uno de mirar qué particularidades tiene ese precio social. Por eso, por ejemplo, cuando Lorenzo les da el precio social de la mano de obra, uno dice, hay tantos precios sociales de la mano de obra como tipo de mano de obra uno puede calcular, porque en realidad cada tipo de mano de obra está sujeta a una particularidad, algunos tienen desempleo, otros no lo tienen, otros trabajan con mercados informales. Entonces, por ejemplo, ese tema de la mano de obra, les recomiendo que sí amplíen, más allá de lo que dice Coloma, lo que está en Fontaine, porque él habla de algunos casos adicionales que Coloma no toca. Entonces, por ejemplo, ese tipo de cosas es uno lo que trata de ver. O sea, no trate de hacerlos a ustedes un experto en cálculo de precio social de la mano de obra y en este caso, el día de hoy, precio social de la divisa. Entonces, fíjense, lo primero que les quiero mostrar es que el precio social de la divisa justamente es un precio muy importante. También se llama tasa de cambio social o tipo de cambio social. Le suelen llamar los países según el país, digamos, según hay algunos lugares que ustedes buscan el precio social de la divisa y no encuentran nada, los que van y buscan tipo de cambio social o tasa social de cambio y lo encuentran, así que por eso les doy siempre los distintos nombres. Pero muchas veces en los proyectos que se utilizan en los bienes transables internacionalmente hay metidas divisas, entonces nosotros fíjense que nosotros lo que mirábamos ahí es que cuando un proyecto lo que hacía era generarme divisas o cuando el proyecto utilizaba divisas, esas divisas había que valorizarlas. Y en la valorización yo fui muy enfática de que había que utilizar el tipo de cambio social y que muchas veces ese tipo de cambio social no coincidía con el del mercado. Ya a esta altura ustedes pueden estar un poquito más cancheros, por decirlo de alguna manera, para saber que si el mercado de la divisa, que es el bien ahora, la divisa es un bien más de la economía, si en el mercado de la divisa existen distorsiones, probablemente el tipo de cambio social no coincida con el de mercado. Entonces, eso ya es un punto de partida. ¿Por qué? Porque el de las divisas, digamos, es un mercado que se trata como si fuera un no transable, se comercia localmente la divisa. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a ver. Pero para poder nosotros, cuando calculamos el valor social de la divisa, ver qué hay debajo de una curva de demanda de divisa o de una curva de oferta de divisa. Entonces, cuando nosotros decimos beneficios por mayor consumo, bueno, la divisa no se come, entonces, ¿qué hay debajo de la demanda de divisa? O beneficio por mayor, porque hay liberación de recursos, decimos, debajo de una oferta, pero en la oferta de divisas, ¿qué recursos se están liberando? Entonces, cuando uno ve estos precios sociales especiales o cualquier mercado en particular, uno tiene que hacer alusión o pensar qué hay detrás de esas curvas para poder saber qué hay detrás de la valoración que la sociedad hace de las divisas. Entonces, esto que está acá es una cosa de la que está en la parte de micro que les he pasado, porque esto es micro, digamos, no hay vuelta. Es la derivación de la curva de demanda de divisas, en este caso para importar bienes. O sea, la gente demanda divisas por un montón de motivos, ¿no es cierto?
demanda de divisas para atesorar, demanda de divisas para importar, demanda divisas para pagar deuda. O sea, hay un montón de motivos. Y en realidad detrás de la demanda de divisas, cada uno de esos motivos tiene, debajo del área de cada uno de esos motivos, tiene una connotación particular. Nosotros, como todavía ustedes no han visto economía internacional, y tampoco como yo no quiero hacer, como les decía, un 10 o 15 horas de tipo de cambio social, que eso daría para eso, nosotros lo que vamos a suponer es que solamente vamos a demandar divisas para importar bienes y vamos a ofrecer divisas provenientes de las exportaciones, como para por lo menos tener una idea, debajo de una demanda de divisas para importar bienes, qué es lo que uno mira. O sea, tenemos una demanda de divisas para importar, pero como yo les decía, las divisas no se comen, se usan para importar. Entonces, ¿cuáles son los beneficios que yo miro cuando yo aumento la cantidad de demanda de divisas? Eso es lo que quiero que miremos. Entonces, fíjense, los supuestos que vamos a hacer son dos. Uno de esos después lo voy a levantar. Voy a suponer que el precio internacional de este bien importable X para hacer la derivación es de $1. Es mucho más fácil a los efectos gráficos. Y el segundo punto es que el país es tomador de precios internacionales. O sea que ese precio, por el momento lo hemos trabajado así, viene como un dato. Yo no lo puedo tocar, porque ya cuando el país es más grande, influye sobre ese precio. Entonces las acciones de ese país influyen sobre ese precio. Nosotros somos tomador de precios, compramos banana, no producimos banana, o si la producimos, producimos muy poca respecto del mercado internacional, y en ese caso lo que hacemos somos tomadores del precio de la banana que es impuesta por Ecuador o por los países productores de banana que son importantes en esa actividad. ¿Hasta ahí queda claro? Sí, sí, muy claro. ¿Alguna duda, chicos? Bueno, entonces, No, todo bien. esto es muy fácil. Josefina, presta atención porque quiero que me lo evalúes después al Ignacio a ver cómo se porta, ya que me Sí, faltó profe, la clase estoy pasada. anotando lo que Primer hace. día de trabajo y falta. Bueno, estamos bien, empezamos re bien. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a tener todavía no sé, vamos a tenerle le vamos a dar una chance. Bueno, entonces fíjense, vamos a suponer lo siguiente. Supónganse que partimos de un tipo de cambio al que le voy a llamar R0. Si yo tengo ese tipo de cambio, fíjense cómo yo determino el precio del bien importable, estoy hablando del precio doméstico del bien X. Tomo el precio internacional del bien X y lo multiplico por ese tipo de cambio. Cuando yo multiplique por ese tipo de cambio, me va a dar un precio al que yo le voy a llamar 0 para que sean acorde con el tipo de cambio. De manera que cuando el tipo de cambio sea 1, el precio que yo determine multiplicando por el precio internacional me dé P1. ¿Estamos de acuerdo? Nada más los subíndices es para que sean acordes. Ahora, yo estoy haciendo el supuesto de que el tipo de cambio, perdón, que el precio de el bien X en dólares es 1. Entonces yo acá podría reemplazar este pi m por 1. Por lo tanto, si hago ese reemplazo, fíjense que yo les he puesto el numerito 1 para que ustedes vean que es el reemplazo, pero la idea es que en realidad me va a quedar que P0 es igual a R0, bajo ese supuesto. Es decir, que en realidad lo que estoy diciendo, bueno, el tipo de cambio es, voy a decir cualquier cosa, chicos, porque hoy no se sabe cuánto es el tipo de cambio, pero supónganse que es 80 pesos por dólar, para hacer algo muy distinto a la realidad. Uno diría, bueno, es 80 pesos por dólar por $1 que me sale la mercadería, entonces acá me queda 80 pesos. Esto van a ver que es nada más los efectos gráficos porque simplifican mucho los gráficos. Después lo voy a levantar ese supuesto. Si es así, si el precio es P0, yo voy a suponer que el nivel de importaciones que se quiere, digamos, diferencia entre lo que se consume y lo que se produce, viene dado por un XM0. Después vamos a ver a los términos gráficos. Y dado ese nivel de importaciones, fíjense que yo lo que tengo es que cuando yo tengo el nivel de importaciones XM0 y lo multiplico por los dólares, porque estas serían cantidades de unidades que se importan del bien X, y lo multiplico por los dólares por unidad, lo que me queda es la cantidad de divisas que se demandan en esa situación. O sea que fíjense que en el fondo yo lo que estoy diciendo es que si el tipo de cambio es R0, la cantidad que se demanda de divisas para importar la cantidad XM0 de bienes es B0. Es decir, que en el fondo, si ustedes siguen ahí, voy a sacar esta
esta visual, fíjense que yo voy a volver a reemplazar el pi por el 1, de manera que a los efectos gráficos el B0 cuando yo lo dibuje va a ser exactamente igual al XM0. Por supuesto que todo eso está dependiendo de que el tipo de, perdón, de que el precio internacional sea de $1. Entonces, si ustedes miran esto, en el fondo yo sé que cuando vaya a dibujar esto, voy a tener que dibujar un P0 que tenga la misma altura que un R0 y voy a tener que dibujar un B0 que tenga la misma distancia horizontal que el XM0. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Sí, sí, todo bien. ¿Alguna duda? Bueno, No, secretario, muy claro. muy claro. Bueno, me alegro que tengan secretario. Le puse una línea ahí para que ustedes vean. ¿Qué pasa si el tipo de cambio parte de otro tipo de cambio? Porque en el fondo, fíjense que yo lo que estoy haciendo es la derivación de la demanda de divisa, o sea que yo ya sé que el punto R0 se va a corresponder con el B0. Ahora lo que tengo que decir, bueno, partamos de otro tipo de cambio. De nuevo, el precio doméstico ahora va a ser 1, porque el tipo de cambio es R1. También vamos a reemplazar acá el precio internacional por 1, o sea que me va a quedar de nuevo que el P1 va a ser de la misma altura, los efectos gráficos, que el R1. Y en ese caso voy a suponer que ese tipo de cambio, que traducido a pesos es P1, hace que las importaciones sean iguales a 0. O sea que sería el punto de intersección de la oferta con la demanda del bien X, porque si la idea es que a P1 las importaciones son 0, sería el equilibrio de autarquía, donde no se quiere importar este bien. Y vamos a decir, bueno, pero entonces ¿cuántas divisas se necesitan si no se va a importar el bien? Y bueno, si no se va a importar el bien, independientemente de cuál sea este precio, fíjense que la cantidad de divisas que se requieren para importar es 0. Entonces acá yo ya tengo que P1 va a ser igual a R1 gráficamente. Y lo que tengo es que el B1, que se corresponde con este R1, que sería otro punto de la demanda de divisas para importar, en este caso, como yo lo estoy suponiendo, es 0. Entonces, fíjense, esto yo lo he puesto en un gráfico. Esta sería como la explicación de lo que vamos a ver ahora en el gráfico. No quise dar la animación a las letritas porque iba a ser un lío. Pero es un triple gráfico. En el primer, el del gráfico de la izquierda, tenemos la demanda y la oferta doméstica de X. En el gráfico del medio tenemos la demanda por importaciones de X, o sea que va a ser el exceso de estas dos. Y después tenemos la demanda de divisas para importar, que es la que estamos tratando de derivar. Entonces, fíjense, si nosotros partimos de un precio P0, fíjense, a ese precio P0 dijimos que íbamos a tener una cantidad importada diferencia entre la cantidad consumida y la cantidad producida 0, que sería esta brecha que estoy marcando acá o la brecha BC del gráfico. A esa brecha la podemos trasladar a este segundo gráfico, porque en este segundo gráfico nosotros decimos a ese precio P0, ¿cuánto es lo que se quiere importar? Y se quiere importar esa brecha, XM0. O sea que esta diferencia entre P0 y F, horizontalmente medida, es la misma que esta entre B y C. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, sí, estamos de Y acuerdo. ahora, ¿estamos de acuerdo? Y ahora fíjense que viene esto del supuesto. Como yo he supuesto que el pi es igual a 1, he definido la cantidad de unidades de manera tal que el precio internacional sea igual a 1, me quedó que R0 y P0 tenían la misma magnitud. Entonces, fíjense que lo voy a poner a la misma altura, por eso el R0, que se corresponde con el P0, tiene la misma altura. Ahora, también lo que dijimos es que a ese R0 determinábamos una cantidad de divisas B0. Y esa B0, en la filmina anterior habíamos llegado a la conclusión que era igual a la cantidad importada, porque acuérdense que las divisas resulta de la cantidad importada por el precio en dólares. Entonces, si el precio en dólares es 1, esta distancia y esa distancia que estoy marcándoles acá tiene que coincidir. O sea que tenemos todos esos puntos, va a ser un punto de la demanda de divisas para importar y de la demanda de importaciones del bien X. Por eso lo que yo estoy midiendo en estos dos primeros gráficos en el eje horizontal es X, y acá estoy midiendo el precio en pesos, y en el tercer gráfico estoy midiendo divisas, y acá estoy midiendo el tipo de cambio de mercado. ¿Estamos de acuerdo con esto?
Ahora, vamos al otro precio. Si el precio era P1, acuérdese que lo definí de forma tal que fuera el precio de autarquía, o sea, el precio correspondiente al punto A, en donde no se quiere importar. Si no se quiere importar, aquello tendría la ordenada al origen de la demanda por importaciones, que va a coincidir con este punto E. Al precio P1 no se quiere importar. Entonces, tenemos ese punto E ordenado al origen de la demanda por importaciones. Y habíamos dicho que como el supuesto era, fíjense, ahí está el X1, que me olvidé de esa animación, como el precio P1 y el supuesto era que el precio internacional en dólares era igual a 1, el P1 en altura coincidía con el R1. Y habíamos dicho que al P1 no se quería importar. Entonces al R1 no se querían demandar divisas, por lo menos para importar. Entonces, si ustedes se fijan, el punto E y el punto F serían dos puntos que tenemos de la demanda por importaciones. Y el punto G y el punto H serían dos puntos que tenemos de la demanda de divisas para importar. Por lo tanto, entonces yo puedo unir esos puntos, ya tengo la demanda de divisas para importar el bien, esto está en pesos, acuérdense en el gráfico, y acá tengo la demanda de divisas, fíjense, para importar el bien X, acá está la demanda por importaciones, o sea, acá tengo el número de unidades que se importan a cada precio, y acá tengo la demanda de divisas, donde tengo cantidad de divisas que se demandan a cada uno de los tipos de cambio nominales vigentes. ¿Estamos de acuerdo con esto? Sí, sí. ¿Alguna duda, chicos? Todo Todo bien. bien. Bueno, entonces fíjense, por supuesto que esta curva y esta curva coinciden porque tengo el supuesto de precios internacionales iguales a 1. Después lo voy a levantar. Pero lo importante es lo siguiente. Si yo mido estas dos áreas, fíjense, un área que sería de pasar de X1 a X0C es un área de aumento del consumo. Y fíjense, la de pasar de X1 a X0P es la de disminución de la producción. Fíjense que esas dos áreas coinciden con beneficio. Acá tenemos la demanda de X. Este sería beneficio por consumir más X y este sería beneficio en términos de liberación de recursos para producir X. ¿Estamos de acuerdo con esto? Esas dos áreas también se pueden ver en este segundo gráfico, porque de hecho este segundo gráfico, esta demanda se derivó por diferencia horizontal de las demandas anteriores. Entonces, tenemos la misma base que el área de la izquierda, y tenemos, fíjense, acuérdense que la superficie de un paralelogramo era por el promedio de las alturas, y bueno, acá también tenemos la altura BC es la misma, y la altura más alta es la A, entonces el promedio de las alturas sería entre la altura hasta A y la altura B, y acá sería entre la altura E y la altura F, o sea que me da la misma superficie, de hecho por construcción ya sale. Y como esta última curva es exactamente igual, el área que determinamos, que es el área bajo la demanda entre G y H ahí, ¿no es cierto? Coincide con las anteriores. Ustedes me van a decir, sí, Claudia, coincide porque estamos con el supuesto de precio igual a 1. Después se los voy a levantar y van a ver que no, que coincide siempre. Y lo que más me interesa que se vea, entonces, cuando yo analice el hecho de que pasamos de demandar de 0 a B0, demanda, digamos acá, cantidad demandada de divisas, ese área viene a reflejar, me voy a esta y de esta me voy a esta, el aumento en el consumo y la disminución en la producción del bien que comienza a importarse. O sea que el área bajo una demanda de divisas proveniente de importaciones no mide satisfacción, mide, según el origen, que me voy a este gráfico y ahí veo el origen, un aumento en la satisfacción por consumir más y un aumento en la liberación de los recursos para producir los bienes importables. Y ustedes me van a decir, ¿y no hay costos? Y sí, hay costos en términos de divisas, pero después vamos a suponer que el mercado de la divisa está en equilibrio, ¿no es cierto? Este costo es en términos de divisa. Entonces, como el mercado de divisas, si suponemos que está en equilibrio, las divisas que entran y las divisas que salen coinciden. Entonces, de alguna manera, el costo se va a compensar con ese beneficio. Y por eso yo me quedo nada más con el área, que es lo que yo estoy tratando de ver. O sea, ¿qué significa una demanda de divisas para importar y qué significa un área bajo la curva de demanda de divisas para importar? ¿Hasta acá se entendió? Sí, sí. ¿Alguna duda, chicos?
Bueno, yo en general en los libros no lo hacen, pero yo dije, bueno, vamos a levantar este supuesto de precio internacional igual a 1. Y fíjense que yo les he puesto la misma formulita de recién, solamente que acá en vez de reemplazar el precio internacional por 1, lo he reemplazado por otro valor. He supuesto, esta filmina está hecha pensando que el precio internacional va a ser igual a 2. ¿Qué pasaría si yo hubiera hecho toda la derivación con precio internacional igual a 2? Y fíjense que todas estas fórmulas son exactamente la misma, solamente que acá el 1 se reemplaza por 2. Entonces, cuando yo bajo la igualdad, fíjense que el precio P0 va a ser el doble que R0, los efectos gráficos me estoy refiriendo. Y que el D0, que sería la cantidad de demandada de divisas, como el precio internacional es igual a 2, va a ser el doble de la cantidad importada 0. ¿Está bien? Entonces, el precio doméstico es el doble de la divisa. O sea que yo acá, por ejemplo, si tuviera de nuevo 80 pesos por dólar, por 2, esto me quedaría 160 pesos. Y acá, fíjense qué es lo que tendría. Bueno, ¿cuántas cantidades se importan? Se importan 2.000 toneladas. Por 2, la cantidad de divisas que se requieren son 4.000 dólares. Entonces, eso es lo que estamos haciendo. La idea es que ustedes, si ustedes miran el doble por el doble, se van a dar cuenta que cuando nosotros derivemos la curva de demanda de divisas, en este caso, va a tener el doble de la base y la mitad de la altura de las otras dos curvas. Por lo tanto, la superficie va a seguir siendo la misma. Entonces, yo se los voy a mostrar, ya que hoy, esto generalmente, como les digo, lo hago en pizarrón. Bueno, hoy no lo vamos a hacer en pizarrón. Fíjense que yo voy a partir, los gráficos de la izquierda ya están dibujados, son exactamente iguales, pero acá lo que voy a tener es que este precio, acuérdense, según lo que me dio acá con el precio internacional igual a 2, es que es el doble de este tipo de cambio. O sea, cuando digo es el doble en términos de altura. Esta altura hasta P0 es el doble de esta altura hasta R0, que recién, no sé si lo vieron, que apareció ahí. Entonces, miren, cuando yo pongo el precio ahora R0, precio de la divisa R0, yo sé que el B0, se corresponde con pero ahora no son iguales, es el doble. Entonces, lo que tengo es la mitad en términos de R, pero tengo el doble en términos de divisa. Y para el caso de precio P1, donde tenemos autarquía, donde no se demandan divisas, fíjense que el R1 de nuevo es la mitad del P1, pero acá no se demandan divisas, sería ese punto G, que sería el otro punto de la demanda de divisa. Entonces, cuando yo la derivo, era lo que yo les mostraba recién, o lo que le intentaba decir recién. Ya no voy a tener la misma curva, o sea, la forma no es exactamente igual, pero sí el área, es decir, estos dos áreas que coinciden son iguales que este área, porque esta nueva área tiene el doble de la base, pero tiene la mitad de las alturas. Entonces, cuando yo haga la superficie, me va a quedar exactamente igual. Entonces, independientemente del precio internacional del que partamos para el bien, el área bajo la curva de demanda de divisa para importar viene a reflejar mayor consumo y menor producción. Por ahí no tiene la misma altura, no va a tener la misma base, pero el área, que es la que me interesa, viene a reflejar lo mismo. No sé si se entendió. Sí, sí, se entendió. Bueno, ¿No hay dudas? por supuesto que no le voy a derivar la oferta. La oferta se deriva de la misma forma, es de oferta de divisas provenientes de exportaciones, no se las voy a derivar, pero la idea es que también el área bajo la curva de oferta de divisas provenientes de exportaciones está reflejando cambios en los consumos y cambios en la producción de los bienes. En este caso, en vez de partir de los importables, vamos a partir de los exportables. Entonces hay que tener en cuenta que se ve eso debajo de una demanda, de oferta de divisas provenientes de exportaciones. Yo sí tengo la de todos los bienes X importables y la oferta de todos los W, vamos a decir, exportables. Yo tendría el mercado de divisas porque tengo la demanda de divisas para importar y la oferta de divisas para exportar. Me van a quedar otras demandas de divisas que tienen significados mucho más difíciles de ver. Cuando yo, por ejemplo, digo el área bajo la curva de demanda de divisas para mantener riqueza por ahí, ¿no? Lo que se está haciendo ahora para atesorar. Bueno, es más difícil de ver, no quiere decir que no se pueda ver,
pero se imagina que yo si tuviera que hacer las derivaciones por cada tipo de demanda de divisas sería muy complicado. Entonces yo se los voy a mostrar nada más suponiendo esto. En función de esto y en función que ya sabemos, ahora vamos al precio social de la divisa. O sea, ¿para qué me sirvió todo lo que les estaba mostrando? Para cuando yo mire un área bajo la curva de demanda de divisa, decirle qué significa. Y cuando yo mire un área bajo la curva de oferta de divisas, decirle qué significa. Entonces, miren acá. Cuando nosotros vamos a determinar el precio social de la divisa, yo recién les dije, no es una cosa totalmente nueva, porque el procedimiento es exactamente el mismo que se hacía para cualquier bien, porque de nuevo, la divisa es un bien que no es muy distinto de los otros, tiene alguna característica particular, pero no es muy distinto de los otros. Entonces, ¿qué hacíamos para determinar el precio social de un bien cualquiera X? Decíamos, bueno, viene alguien y produce esa cantidad, o viene alguien, nos regala esa cantidad, y así nosotros vamos a valorizar en este caso las divisas, de la misma manera. Vamos a meternos en el mercado de divisas y vamos a ver qué cosas o qué hechos podrían, por ejemplo, relacionarse con las divisas, que nos generaran más divisas, que nos hicieran que se utilizaran más divisas, etcétera, etcétera. Hay 4 situaciones básicas, que son las que yo les voy a poner en esta pantalla. La primera es que, por ejemplo, se dispone de una mayor cantidad de divisas que puede ser proveniente de un proyecto que aumenta las exportaciones. Si yo produzco un bien X y ese bien es exportable, acuérdense que eso va a aumentar las exportaciones. Y si aumentan las exportaciones, bueno, yo voy a tener que ir a liquidar las divisas al mercado de divisas, con lo cual voy a tener que dibujar una curva acorde con eso. O sea, voy a tener que dibujar una curva S más las divisas que esté llevando al mercado. O sea que ven que es exactamente lo mismo que hacíamos antes, solamente que en vez de sumarle X numeral, ahora lo que vamos a sumar son las divisas que se llevan porque el proyecto ahora generó mayores exportaciones. Pero también podría ser que un proyecto lo que haga es reducir las importaciones. Yo podría estar produciendo un bien importable y con eso, en realidad, lo que estoy diciendo es que se van a requerir menos divisas para importar. Entonces, lo que nosotros ahora vamos a tener que hacer es ver cómo meter esa situación en el mercado de divisas. Entonces, si requiero menos divisas para importar, lo que voy a tener que hacer es dibujar una demanda menos la cantidad de divisas que ahora se requieren. Lo vamos a hacer. Eso es novedoso porque siempre es como que nos hemos sumado a un mercado, no que nos hemos restado. En este caso, estaríamos restando del mercado la cantidad de divisas. O también podría ser un proyecto que utilizara un insumo importable. Entonces, en ese caso, habría un aumento de las importaciones. Y si hay un aumento de las importaciones, ahí sí tendríamos una D más la cantidad de divisas que requerimos para importar lo que ese proyecto necesita. Y finalmente, fíjense que otra cosa sería el caso de un proyecto que utiliza un insumo exportable. Si un proyecto utiliza un insumo exportable, lo que va a suceder es que van a disminuir las exportaciones. Y por lo tanto, entonces sí, yo voy a exportar menos, voy a tener que liquidar menos divisas. Entonces voy a tener una oferta de divisas que se contrae, o sea, una S menos la cantidad de divisas que yo llevo de menos. Esto es nada más que como para que tengamos un puntapié inicial de cómo podemos hacer o punto de partida para analizar el precio social de la divisa. Por supuesto que siempre están cuáles serían los motivos, digamos, que pueden hacer que el precio social difiera del precio de mercado de la divisa. Y en realidad, fíjense que básicamente todo lo que sean las medidas de política comercial, eso se le llaman todo lo que son los impuestos o subsidios sobre las importaciones o las exportaciones y las restricciones cuantitativas. A esto, en la economía argentina habría que agregarle los cepos, las medidas de no se puede comprar más de $200 y todo ese tipo de limitaciones que se ponen en el mercado de divisa son factores distorsionantes en el mercado de divisa y lo esperable, digamos, que en un mercado de divisas tan intervenido, el R estrella sea distinto de R notablemente. Entonces, en general, lo que hacen los países, y enseguida les voy a mostrar algunos datos de algunos países, es calcular el factor de corrección, que nosotros lo hemos aplicado. Es decir, en cuanto este R sobreestima o subestima al R de mercado. Lo subestima o lo sobreestima en un 1%, en un 2%. Entonces,
generalmente vamos a ver que este suele ser mayor que este. Yo diría, y se los debo haber comentado, en todos los países que yo estuve mirando, ahora también antes de la clase, para escribir el libro, estuve mirando todos los países latinoamericanos, el R estrella siempre es mayor que R, excepto para Costa Rica, que nunca puedo descubrir por qué es. De todos modos, no está muy por debajo, está en 0.99, pero en general este es mayor, o sea que este factor es mayor que la unidad. Cuando nosotros, acuérdense, tomamos el área y después lo corregimos por R estrella sobre R, esa corrección, digamos, lo tenemos que hacer mayor que la unidad, o sea, nos va a quedar más grande de lo que es. Yo se los he mostrado para los distintos casos, pero bueno. Entonces, miren, vamos a empezar con los casos más sencillos. ¿Por qué? Porque son los casos donde estamos más acostumbrados nosotros. ¿Y cuáles serían los casos que estamos más acostumbrados? Los casos donde nosotros decimos, sumábamos una cantidad que producía un proyecto a un mercado. Entonces, ¿qué hacíamos? Determinábamos la S más X estrella, o X numeral. O nos sumábamos a la demanda porque demandábamos insumo. Entonces, dibujábamos la D más I numeral. Fíjense que lo que vamos a pensar ahora es estos casos, o sea, un proyecto que produce un bien exportable, entonces nosotros ahora vamos a tener más divisas para liquidar en el mercado, o un proyecto que utiliza un bien importable, con lo cual vamos a tener más divisas que ir a buscar el mercado de divisas para poder hacer las importaciones. Entonces, es como para empezar con algo con lo que uno se sienta más cómodo. Le voy a hacer una aclaración. En general uno piensa cuando determina el precio social, porque esta metodología no hay que olvidarse siempre de que lo que hay que estar buscando es determinar el precio social. Entonces la forma más fácil de hacerlo es suponer que un proyecto viene y produce un bien X o se lanza en el mercado un bien X. Pero también podría haberse a alguien ocurrido decir, ¿qué pasaría si en un mercado quitamos una determinada cantidad del bien? O sea, como que la hacemos desaparecer. Eso podría ser, por ejemplo, cuando uno tiene un cambio varietal y uno dice, bueno, vamos a producir más uva fina y menos uva de mesa. El menos uva de mesa, lo que estás haciendo es quitar del mercado esa cantidad de uva de mesa. Pero en realidad, como la idea es que vos sabés la cantidad de uva de mesa que quitas del mercado por el precio social de la uva de mesa, sabiendo el precio social, no importa que lo determinaste si un proyecto lleva uva de mesa al mercado, no importa eso. Pero la idea es que acá uno también tiene que tener claro qué pasaría en esos casos, por lo menos gráficamente, para si alguna vez uno tiene que hacer una explicación. Por eso les voy a dar el caso donde nos restamos del mercado en vez de nos sumamos al mercado. Pero por ahora empecemos por los casos más fáciles, que son los que nos sumamos. Entonces, miren, cuando nosotros pensamos en el mercado de divisas, y básicamente detrás de la curva de demanda de divisa estamos metiendo importaciones y detrás de la curva de oferta exportaciones. No nos olvidemos de eso. Podría ser que un bien de los importables, de los tantos importables que hay en la economía, esté sujeto a un impuesto. Pero ¿qué es lo que pasa? Si ese importable participa muy poco en el total de importaciones, es como que ese impuesto es un temblor que no va a tener una réplica muy fuerte en el mercado de divisas. O sea, para que un impuesto particular a un bien importable, X, ¿no es cierto? Un impuesto discriminatorio se llama, porque es solo un bien de los importables, tenga un impacto fuerte en el mercado de divisa, es necesario que ese bien participe considerablemente. Y en general, en las economías, hay bienes que participan un poco más que otros, pero no es que haya un bien que sea el que se lleva todos los premios, digamos. En general, los Oscars se reparten entre varios bienes. Entonces, en ese sentido, lo que yo voy a decirles para mostrarles esto es que voy a suponer que las medidas para mirarlas en el mercado de divisa, pues si no, tengo que mirarlas en cada uno de los mercados, pero para poder mirarlas en el mercado de divisa serían medidas de tipo general, o sea, cuando se pone un impuesto general a todas las importaciones. Porque cuando se pone un impuesto general a todas las importaciones, es como poner un impuesto a la compra de divisas. Es exactamente lo mismo. Le estoy poniendo todos los bienes importables el 20%. Entonces la gente sabe que tiene que pagar el dólar más un 20% sobre ese valor del dólar para poder hacer las importaciones. Entonces de alguna manera es como un impuesto a la compra de divisas y por eso se ve de esta manera a los efectos gráficos. Si uno tiene este tipo de impuestos, fíjense que en realidad
el impuesto general a las importaciones afecta al precio de demanda de la divisa. Yo he seguido usando CIP porque es lo que hemos venido usando durante todo el cursado. Entonces afecta al precio de demanda de la divisa. Y ese precio de demanda de la divisa sería igual al precio de oferta, que en este caso va a coincidir con el tipo de cambio de mercado, porque el impuesto es general a las IMPO, pero no hay nada sobre las EXPO, y el precio de oferta es relevante para el exportador. Entonces va a ser igual al precio de oferta por 1 más la tasa de impuesto a la importación de tipo general. ¿Se entendió hasta acá? Sí, sí. ¿Alguna duda? Si esto es así, en cualquier mercado donde yo quiera dibujar que el precio de demanda supera al de oferta en la cuantía unitaria del impuesto a la importación, lo que tengo que hacer es venir con una cuña de la izquierda. Fíjense, acá tengo el precio inicial y el precio inicial de demanda y de oferta respectivamente. O sea que esa cuña me queda a la izquierda. Y fíjense acá, el tipo de cambio de mercado está acá, coincidiendo con el de oferta. Le voy a hacer una pregunta. ¿Cómo piensan ustedes que va a ser el social? Mayor, Mayor, ¿por qué? porque va a ser donde, bueno, no sé si está muy bien la respuesta, pero donde se cortan las curvas sociales. Exactamente, esa es la respuesta, es lo que yo les he enseñado hasta el momento. Fíjense, si yo rápidamente quisiera saber cómo va a ser el precio social, el de la intersección de las curvas sociales, suponiendo que estas curvas son las sociales, este punto que estoy marcando acá con la flechita sería el punto de intersección y si yo me viniera hacia acá a la izquierda, ahí podría marcar el tipo de cambio social. Y el de mercado está por abajo. O sea que es exactamente, es así, Juan Gabriel. Entonces, de alguna manera ya tenemos que llegar a ese resultado. Si no llegamos a ese resultado con la metodología, bueno, algo está mal. O la metodología o nosotros en función de lo que estamos haciendo. Supónganse acá, por Profe, ahí es donde yo empiezo a decir, perdón. bueno, ¿por qué uno vendría y se metería en este mercado? Entonces voy a suponer que hay un proyecto que requiere de numerar divisas para importar bienes. O sea, viene un proyecto y demanda una cantidad de bienes importables, pueden ser celulosa para hacer papel. Entonces, esa celulosa requiere de que uno se meta en el mercado de divisas y demande una determinada cantidad de divisas para importar esa celulosa. Entonces, cómo yo dibujo eso acá en este mercado? Y fíjense, me sumo a la demanda, porque yo voy a ser demandante de divisas, entonces me sumo a la demanda en una cantidad B asterisco, que va a ser la coincidente con la que yo necesito para importar la celulosa. Y yo no voy a hacer todo este gráfico porque ya lo han visto para costo social del insumo o de cualquier insumo, solamente que acá son las divisas. Pero nosotros, fíjense, lo que vamos a hacer es en esta nueva situación marcar de nuevo la brecha entre los precios, venirme con el precio de demanda hacia la izquierda, con el de oferta hacia la izquierda para marcar los precios acá en los ejes, y con el nuevo precio de demanda toco a la demanda original en este punto, que es el punto A, y determino la cantidad demandada por los otros demandantes de divisas en esta nueva situación, y por supuesto que el B1 sería la correspondiente a la nueva cantidad ofrecida de divisa y demandada total, que parte de esas divisas, acuérdense, la AB la demandamos nosotros porque necesitamos importar los bienes, y el resto de esas divisas, o sea, desde 0 hasta A o desde 0 hasta a veces 0,1, sería la cantidad que ahora demandan los otros. Entonces, cuando nosotros vamos a mirar, decimos, bueno, está bien, como siempre, cuando yo tengo un cambio en la cantidad utilizada de divisas, no voy a decir consumida de divisas, pero la cantidad necesaria de divisas, y en este caso hay una disminución de la cantidad de divisas. Acuérdense que si nosotros tenemos un aumento de la cantidad de divisas, si ganamos área bajo la curva de demanda de divisas, eso era un beneficio, pero si perdemos área, como en ese caso, esto es un costo. ¿Y es un costo en términos de qué? O sea, el perder este área bajo la curva de demanda no es por menor satisfacción, porque las divisas
no las comemos, digamos, lo que hacemos con las divisas importamos. Entonces, un costo por menor consumo y por mayor producción de los bienes importables. Eso es lo que les acabo de mostrar recién como lo que mide el área bajo la curva de demanda de divisa. Y por otro lado, fíjense que nosotros también tenemos este nuevo área, un área bajo la curva de oferta de divisa. Y en este caso ganamos área bajo la curva de oferta de divisas. Y vos cuando ganás área bajo la curva de oferta, eso implica un costo, y eso es lo que no les he demostrado y les pido que ustedes lo revisen, en términos de menor consumo y mayor producción de los bienes exportables. O sea, el costo de la izquierda y el costo de la derecha reflejan costos en los mercados de los bienes importables y exportables que dieron lugar a estas curvas. Y la suma de esos costos es el costo social de la divisa. O sea que así como los veo acá, bajo estas dos curvas, podría irme a cada uno de los mercados de los bienes importables y ver estos dos costos en cada uno de los mercados de bienes importables, en cada uno de los mercados de los bienes exportables, y si los agrupo todos, los veo acá. Y ese es el costo social de la divisa. ¿Por qué costos? Y porque estamos demandando divisas. ¿Está bien? ¿Se entendió el punto? Sí, sí. ¿Alguna duda? ¿Con qué comparamos este costo social, ese costo social? Fíjense, el costo social no es otra cosa, la base de esa superficie, de las dos superficies verdes, es el B que se demanda por el proyecto, el B numeral. ¿Está bien? Esa es la base. Y la altura, fíjense que sería el promedio de estas dos alturas más el promedio, pero la idea es que el costo social de la divisa es, si yo tomo todo este área y lo divido por la B estrella, me da el tipo de cambio social. ¿Está bien? O sea que ese área es un reflejo del valor social de la divisa y si fuera por unidad del tipo de cambio social. Yo lo que necesito es comparar con el costo de las divisas a valores de mercado. ¿Por qué a valores de mercado? Porque necesito saber este R estrella cómo es con relación a este R. Y fíjense, yo cuando voy a mirar acá valores de mercado, si bien acá pareciera como que el R ha cambiado considerablemente, siempre piensen esto como un efecto lupa, porque el gráfico yo lo tengo que hacer grande. Pero imagínense que un proyecto, no sé si puede hacer tambalear tanto el mercado de divisa como para que este R sea muy distinto de este. O sea, lo dibujo como muy distinto, pero no necesariamente lo es. Entonces, cuando yo voy a mirar a la altura, ¿qué altura la mido? He tomado el R1, pero ¿por qué he tomado el R1? Podría haber tomado el R0 también. He tomado el R1 como para tener una referencia del rectángulo y tener una referencia del tipo de cambio de mercado. Ahora, si ustedes comparan el área verde con el área violetita esta que estoy poniendo, indudablemente la verde le gana a la violeta. ¿Y le gana en qué sentido? Si las dos tienen la misma base. Y les gana en que para que la verde sea mayor que la violeta, el R estrella tiene que ser mayor que R. O sea que acá ya tenemos una conclusión. Si existe una medida de tipo impuesto general a las importaciones, el R estrella, el tipo de cambio social, va a ser mayor que el tipo de cambio de mercado. ¿Se entendió? Profe, a mí Profe, me quedó una duda en sí. cuanto al costo que miramos debajo de la curva de oferta, Ujú. en cuanto a la interpretación que se hizo. ¿Qué sería? Como que, dado que el precio subió para el productor, ahora exporta más y estamos midiendo el uso de esos recursos, de esa producción. Ojo, exporta más, pero el precio subió también para el consumidor. Entonces se consume menos en ese mercado. En el mercado de Ah, un bien importado, de un bien exportable cualquiera, vos lo que tenés que hacer es decir, al precio, suponete, al precio R0 vas a tener una línea de precio internacional por el tipo de cambio de mercado, ¿está bien? Y al precio R1 vas a tener una línea que está por arriba, ¿está bien? En un mercado exportable, trata de ubicarte. Entonces yo, sí, sí. si me aumentó el precio, está bien, me aumentó la producción, obviamente para exportar más, pero al aumentar el precio, si las curvas de demanda y oferta del bien exportable son normales, te disminuye la cantidad consumida. La suma de esas dos áreas, aumento en la cantidad producida y disminución de la cantidad consumida del bien importable,
Si fuera el único bien exportable, perdón, sería esta de acá. Si fuera el único. Pero como vos tenés varios, eso te va a aparecer, Tomás, en varios mercados los bienes exportables. Entonces vos vas a tener la agrupación de todos los costos por más, de usar más recursos en los exportables, de poder consumir menos esos exportables, esa suma es la que te da este área de acá. Bien, Mira, bien, perfecto. Gracias. me voy a ir a la filmina para que vos lo veas, a la filmina de derivación de la demanda de divisa. Suponete que nosotros tuviéramos esta situación, ¿está bien? Esta situación. Entonces vos te sube el precio, pasas de, estoy hablándote de un importable, pero con el exportable lo podés ver de la misma manera, Tomás. Vos tenés este precio y ahora el tipo de cambio te ha subido, ¿está bien? Entonces vos lo que decís, bueno, si ha subido, fíjate que te aumenta la producción y te disminuye el consumo cuando te sube el tipo de cambio. Pues te sube el precio para el consumidor y te sube el precio para el productor. Entonces, para el consumidor te juega en contra en el sentido de que vas a consumir menos, menor satisfacción. Y para el productor te juega, digamos, en contra en el sentido del punto de vista de la sociedad porque usas más recursos. Eso es lo que estamos diciendo, Tomás. Pero ves que se mueven los dos. Claro. Y si Gracias, vos profe. tuvieras un bien exportable, te pasaría, acuérdate que ese precio internacional, este de acá, lo tendrías por acá arriba. Y el nuevo precio, ¿está bien? Lo tendrías por acá arriba. Eso es lo que te estoy diciendo. Suponete que fuera un exportable. Entonces, al subir el precio, fíjate, te aumenta la producción, como vos me dijiste, pero ojo que también te disminuye el consumo. Entonces, cuando yo sumo el área de aumento de la producción y el área de la disminución del consumo, ese área es la que yo tengo debajo de la oferta, en este caso, de exportaciones. No sé si queda claro. Bien, bien. Sí, sí, perfecto, profe. Mucho más Entonces, claro. bueno, esto después tengo que salir sin grabar porque si no hago unos líos terribles. Bueno, téngame paciencia que lo haga hasta ahí. Bueno, ahí está. Entonces, ¿quedó claro hasta ahí? ¿Alguna pregunta? ¿Hasta este momento alguna pregunta? No, no, ninguna pregunta. Bueno, No, profe, todo bien. todo bien. Entonces, bueno, ese sería uno de los casos. Y ahí, fíjense, otra vez, acuérdense que siempre les he dicho que cuando existe un precio al consumidor y un precio al productor, en realidad el precio social, que en este caso es el tipo de cambio social, porque el bien que hemos elegido es la divisa, es un promedio ponderado entre el precio que paga el consumidor y el precio que paga el productor. Entonces, también, Juan Gabriel, vos que me decías, vos ya sabiendo que el precio de demanda era mayor que el precio de oferta, y este precio de oferta, fíjate, coincidía con el tipo de cambio de mercado, el social es un promedio entre los dos, tiene que ser mayor que el tipo de cambio de mercado. Es otra forma de determinar rápidamente esta situación. ¿Se entiende hasta acá? Esto, Sí, si sí, yo le perfecto. hubiera puesto P y P y P, es la misma fórmula que hemos usado para precios de no transables. O sea que no estoy diciendo nada nuevo, solamente que acá, en vez de ser el precio del bien, es el precio de la divisa, el que se paga por la divisa para importar. Este es el precio que se recibe cuando uno va y liquida las exportaciones. Y acá, en vez de ser la elasticidad de la demanda y de la oferta, son la elasticidad de la demanda de la divisa y la de la oferta de la divisa, que tendrá, por supuesto, tendrá alguna incidencia de dónde surge, ¿no es cierto?, de la elasticidad de la demanda y oferta de los bienes importables y exportables, ¿está bien? Entonces, miren, ¿qué pasaría si hay un subsidio general a las importaciones? Lo importante es partir de estos precios bien. Si hay un subsidio a las importaciones, siempre que sea a las importaciones, el precio de oferta no se ve influido, porque acuérdense que en el precio de oferta están los oferentes, que serían los exportadores para nosotros. Y sí, el que se ve influido es el de demanda, porque ahí sí están las importaciones. Entonces es como que uno les diera un subsidio a la compra de divisa. Entonces es como por cada dólar le vamos a subsidiar un X%. En este caso, BM sería la tasa de impuesto general a la importación.
Cuando yo miro esto, fíjense que la relación entre precio de oferta y precio de demanda es que el precio de oferta es mayor que el precio de demanda, o sea que estamos a la derecha de la intersección, por eso dibujo el equilibrio inicial a la derecha. Ese sería el precio de oferta inicial y este es el precio de demanda. Lo importante es que el tipo de cambio en este caso está acá arriba. Entonces, ahí les vuelvo a preguntar, ¿cómo será el social en este caso? Ahí de vuelta donde se cruzan las dos curvas. Donde se cruzan las curvas, entonces este es el social. Y ahí si yo lo comparo con este, ya sabemos que nos tiene que dar menor. Siempre que tengan duda, hagan esa es la regla mnemotécnica básica. Bueno, eso fíjense, vuelvo a hacer el mismo proyecto de recién, un proyecto que requiere divisas. Acá tengo las divisas que me vengo a sumar. De nuevo, lo que tengo es el equilibrio, ¿no es cierto?, inicial, donde tengo el monto de subsidio unitario, sería esta línea que es QY, y el nuevo monto de equilibrio de subsidio unitario sería esta línea que no le he puesto letritas. Tengo los dos precios y fíjense que tengo de nuevo la cantidad consumida nueva y la cantidad producida de divisas, no sería producida, sino que sería ofrecida de divisa en la nueva situación. De nuevo, como disminuyó, fíjense, la cantidad demandada de divisa y aumentó la cantidad ofrecida, tengo la suma de dos costos, el costo social de la divisa. O sea, el gráfico es exactamente igual que el anterior, excepto que antes había un impuesto, ahora se parte de un subsidio. Lo que me interesa es este área verde, que sería el costo social de la divisa. Lo hice rápido, chicos, porque es lo que hemos venido haciendo siempre, tampoco no estoy haciendo nada demasiado nuevo. Entonces yo digo, si tengo ese costo social de la divisa, que es ese área, yo lo tengo que comparar con el costo de las divisas a valores de mercado. O sea, tengo que valorizar esta misma cantidad de divisas, pero ahora a valores de mercado. Y fíjense, el valor de mercado está dado por este precio de oferta. De nuevo, podría haber llegado hasta el 0, hasta el 1. En general, siempre por una cuestión gráfica conviene llegar hasta 1, pero ustedes sepan que esta diferencia no es tan abismal como se ve acá. Si yo de nuevo comparo el rectángulo con la suma de estos dos paralelogramas, en este caso claramente el rectángulo lo supera. O sea que era lo que ustedes me decían. Si el rectángulo lo supera es porque el R estrella es menor que el R. O sea que ven que sale siempre en el mismo sentido de lo esperado. No hay nada demasiado nuevo respecto de eso. Y miren acá. Bueno, perdón. No sé si se entendió. Sí, sí, se entendió. Bueno, fantástico entonces. Ignacio, tenés que preguntarle a los demás si se entiende. Bueno, profe, ya le pregunté todas las veces anteriores. Bueno, está bien, te digo, porque yo, viste, soy súper perfeccionista, entonces una vez que no lo haga, te voy a retar. ¿Qué voy a hacerle? Es así, no queda otra. Bueno, Está bien, perdón. bueno, y entonces fíjense, supóngase que yo tengo un impuesto general a las exportaciones. Si uno mira un impuesto general a las exportaciones, la cuña, fíjense que queda a la izquierda, o sea, es esta cuña QY que queda a la izquierda de la intersección. En realidad, como el impuesto general a las exportaciones afecta el precio de oferta, no el de demanda, porque ahí tenemos los importadores. Entonces, acá, ¿cómo vamos a hacer el precio de oferta? Es el tipo de cambio de mercado por uno menos el impuesto a las exportaciones. Yo podría incluso tener una cuña acá, que sea esta QY, que sea del mismo tamaño del impuesto a las importaciones, porque, fíjense, es el mismo gráfico. En realidad, lo único que me ha sucedido a mí es que he tenido que cambiar el orden de los precios, pero el orden de los precios, ¿cuál es? Si el precio de demanda es mayor que el precio de oferta. Y bueno, el orden de los precios porque ahora el tipo de cambio coincide con el precio de demanda. O sea que si yo miro este gráfico, yo por este gráfico sola, sin saber cómo son los precios y cuál es la distorsión que ha originado esta situación de equilibrio con distorsión, yo no voy a saber cómo es el tipo de cambio social respecto del mercado, pero ahora sí lo sé, porque ustedes recién me lo dijeron, el de la intersección. Y como acá, en este caso, el R está por encima del de la intersección, yo sé que en este caso particular, el R estrella, digamos, el R social, es menor que el R de mercado. O sea que, fíjense que esto es muy importante, porque el equilibrio es el mismo, podría ser el mismo si pusiera la misma cuña. Sin embargo, la relación
ya no es la misma entre tipo de cambio social y el de mercado. Cuando existía un impuesto general a la importación, el social era mayor. Cuando existe un impuesto general a las exportaciones, el social es menor. Digamos, o sea que en ese sentido la equivalencia es equivalencia de impuestos para otra cosa, pero no para el tema de la relación entre tipo de cambio social y tipo de cambio de mercado. Y acá está hecho el mismo gráfico de recién, no lo voy a hacer el análisis porque lo que me está cambiando acá son los precios, nada más que eso. Pero sí, si yo quisiera ver, digamos, el costo social de la divisa y comparar ese costo social de la divisa, que ya saben en términos de qué es, no lo voy a volver a repetir, con el de mercado, el costo social a valores de mercado, que eso ahora lo tengo que llegar hasta R, siempre es hasta R, pero ahora el R, cuando existe un impuesto general de exportaciones, coincide con el de demanda. Ahí ustedes se dan cuenta de nuevo que el rectángulo es mayor que el paralelogramo, y era lo que yo les decía, el de la intersección es menor que el R que se ubicaba originalmente. Y esa es la explicación de todo esto. Como ustedes están viendo, siempre que hay medidas distorsivas, tenemos tipos de cambios sociales menores que el de mercado. Yo les he prometido que en los países en general es mayor. Les he mostrado casos donde es menor, pero van a ver que en términos generales, por el tipo de distorsiones que aparecen en el mercado de divisas, suele ser mayor. Acá viene lo nuevo. Y en este caso, para lo nuevo, fíjense que yo lo que voy a hacer es suponer el caso donde nos restamos a la demanda. Y esto quiero que le presten mucha atención. Está bien explicado en lo de Coloma, no tan así en lo de Fontaine, pero está explicado en lo de Coloma y lo voy a tratar de explicar yo lo mejor que se pueda aquí en la clase. Fíjense, supónganse que nosotros estamos determinando el valor social de la producción de un bien importable que tiene, supónganse, un impuesto a la importación. En ese caso, nosotros lo que hacíamos era sumar la cantidad que producía el proyecto a la oferta original, y en realidad lo que nosotros decíamos, bueno, vamos a tener una nueva situación de equilibrio en donde lo que ocurría básicamente es que se reducían las importaciones, porque como el precio no cambiaba, el internacional no cambiaba el doméstico, no había cambio en la cantidad consumida, no había cambio en la cantidad producida por otros, pero sí había un cambio en las importaciones. Desde las importaciones iniciales, que era la diferencia entre XC0 y XP0, ahora pasaban a ser XC0 y X1. Entonces se achicaban las importaciones. Cuando nosotros íbamos a medir el valor social de la producción, decíamos, como se reducen las importaciones, a nosotros eso nos interesa en términos de divisas. Entonces decíamos, se importa esta cantidad, esa diferencia de esta área verde, la diferencia, la base, digamos, de este área verde, era la diferencia de lo que se importaba, esa es la cantidad de bananas que se importan de menos, y acá lo que nosotros decíamos lo multiplicábamos por el precio internacional, sin el R. ¿Por qué? Porque yo decía, si tengo este cambio en la cantidad importada de menos por el precio internacional, me están dando los dólares de menos que yo voy a tener que demandar porque voy a importar menos. Ahora, cuando yo esos dólares los quiero valorizar socialmente, esos dólares yo los necesitaba multiplicar por el R estrella. Y resulta que acá yo no tenía R estrella en ningún lado, pero sí tenía R. Entonces, ¿qué hacíamos a los efectos gráficos? Nosotros tomábamos la cantidad importada, la multiplicábamos por el pi y por el R, de manera de tener toda esta superficie verde. Esa superficie verde es el valor de las divisas al precio de mercado, AR. Eso es, porque así está calculado. Ahora, si nosotros queríamos tener el valor social de las divisas, ese rectángulo verde era válido si el R estrella era igual al R de mercado, porque acá en realidad podríamos reemplazar el R por R estrella, si son iguales, y ya nos quedaría la superficie lógica. Ahora, cuando no eran iguales, yo decía, bueno, lo que podemos hacer es tomar ese área y corregir ese área por R estrella sobre R. Nada nuevo, es todo lo que ya les enseñé. Ahora, ese sería el valor social de las divisas que dejan de salir. Como dejan de salir, es un beneficio para el país. Entonces, por eso se habla de valor social de las divisas. Entonces, en el mercado de divisas, cuando yo quiera dibujar esto, se van a dejar de salir o se van a dejar de demandar una determinada cantidad de
asterisco de divisas que van a ser compatibles con esta cantidad X asterisco numeral de unidades de bananas. Y eso es lo que yo voy a dibujar acá. O sea que partiendo de una situación de equilibrio inicial en el mercado, supónganse que el impuesto a las importaciones que estaba en la filmina anterior es de tipo general, yo lo que voy a tener es que si existe en este mercado de las divisas un impuesto general a las importaciones, acuérdense que el precio de demanda era mayor que el precio de oferta y este coincidía con R. Entonces teníamos esta situación de equilibrio inicial. Ahora, esa sería la situación antes de la aparición del proyecto que deja de demandar divisas. Y ahora nosotros tenemos que dibujar la curva para simular el hecho de que este proyecto requiere de menos divisas o hace que el país, por decirlo en términos más correctos, requiera de menos divisas en la cuantía B asterisco. Por lo tanto, dibujo esta curva, fíjense, restando a la demanda la cantidad B numeral de divisas. ¿Estamos de acuerdo? Dado que yo voy a restar a la demanda, voy a tener que dibujar el nuevo equilibrio. Entonces, cuando yo vaya a dibujar el nuevo equilibrio, voy a tener un problema, porque en realidad, cuando yo me subía a la demanda, fíjense que yo decía, miren, en esta demanda están los otros. Yo me subo a la demanda, por lo tanto, siempre voy a tener a los otros en esta demanda original. Y en la nueva demanda que yo me subí, van a estar los otros y voy a estar yo que me subí. Pero ahora, yo lo que estoy haciendo es participar de una demanda de la cual me salgo. Es decir, en la D estamos ¿quiénes? Estamos todos. Los otros que van a requerir divisas y yo, que una vez que incorporo el proyecto, dejo de requerirlas. Entonces yo ahora me salgo porque quiero requerir una menor cantidad de divisas. Por lo tanto, en esta curva que es la curva simulada D menos B asterisco, unidades, B numeral, la tengo con el asterisco, B numeral, unidades de divisa, voy a ver a los otros. Los otros ahora se ven en esta curva, porque yo me estoy saliendo. En la D vemos a los otros y a mí, por decirlo de alguna manera, o al dueño del proyecto, y ahora en esta curva se ve a los otros, porque el dueño del proyecto se salió. Entonces, es muy importante este paso que vamos a hacer antes de marcar el nuevo equilibrio, que es al precio de demanda original, vamos a marcar, fíjense, la primera vez que lo hacemos, la cantidad demandada por otros. A este precio, fíjense, se demanda en total B0, de la cual esta cantidad, esta diferencia horizontal o esta diferencia horizontal es la que demanda el proyecto. Y la cantidad veces C otros 0 es lo que demandan los otros. O sea que marcamos de la cantidad inicial cuánto demandan los otros y cuánto demanda el dueño del proyecto. Antes no lo teníamos que hacer así, porque inicialmente existían otros y el proyecto venía, aparecía y se sumaba. Acá el proyecto está inicialmente y se sale. Por eso necesitamos marcar esa diferencia en la cantidad inicial. Ahora, fíjense, ¿hasta ahí quedó claro? Sí, sí. ¿Alguna duda, chicos? Si no marcan esta cantidad inicialmente, todo les va a salir mal. Así que es muy importante que lo hagan. Entonces, de nuevo, si en esta demanda estamos todos, la cantidad que se demanda inicialmente hay que desdoblarla en la que demanda el proyecto y la que demandan los otros. Ahora el proyecto se sale. Bueno, una vez que el proyecto se sale, nosotros ahora trabajamos con la curva de menos B asterisco y la oferta.
Entonces hay que marcar la nueva situación de equilibrio. Fíjense que yo estoy poniendo de nuevo la cuña. Con esta situación de equilibrio nueva va a haber un nuevo precio que se paga, que van a pagar los demandantes de divisa, un nuevo precio que van a recibir los oferentes de divisa. Y fíjense qué es lo que va a pasar. Lo que va a pasar es que va a haber una nueva cantidad de equilibrio, a la que yo le he puesto BC otros 1. Fíjense que antes estaba la BC otros 0, que era lo que demandaban los otros inicialmente, en esta curva lo habíamos visto, y ahora fíjense que vamos a ver que como cayó el precio, los otros, que la veo en la curva que está por adentro, ahora demandan esta cantidad que aumenta. Es muy importante esto porque en función de cómo sea, si se gana área bajo la demanda o se pierde área bajo la demanda o se gana área bajo la oferta, va a ser los conceptos que vamos a tener en consideración. Fíjense que lo que le está pasando cuando nosotros valoricemos esto, siempre valorizamos qué le pasa a los otros. Lo que está pasando en los otros es que hay un aumento en la cantidad consumida por otros. Y ese aumento que se mide bajo la curva de demanda de los otros, que es esta, y si quiere póngale la palabra otros para que le quede clara, en realidad es que se está ganando área. Y si se está ganando área bajo la demanda de divisa, lo que está reflejando es que esos otros, digamos, en los otros mercados de los bienes importables, en los otros que está ocurriendo, hay un mayor consumo y una menor producción de bienes importables. Y hay un beneficio por ese concepto. En el caso de el tema de la ganancia, porque fíjense, de B0 pasamos a B1, que está por adentro, en el caso de las divisas que se ofrecen, también se pierde área bajo la curva de oferta de divisa, y perder área implica un beneficio por mayor consumo y menor producción de los bienes importables. Eso no cambia. Entonces, fíjense que algo que uno empieza, cuando empieza a estudiar esto, la casita que nosotros veíamos en valor social de la producción justamente no tenía esta forma, tenía la forma opuesta. Esta era la de costo social de los insumos, esa casita. Y sin embargo, en este caso, si bien la casita tiene otra forma, responde a dos beneficios. Beneficio por un lado de los bienes importables y beneficio por el otro de los bienes exportables. Y por lo tanto, la suma de estos dos beneficios es valor social de la divisa, no es costo social de la divisa. Si es beneficio, sería beneficio social de la divisa, que en vez de llamarse beneficio, le llamamos nosotros valor social de la divisa. O sea que este área verde que está acá es el B numeral por el R estrella, que sería por el tipo de cambio social. Es el valor social de la divisa. ¿Se entendió hasta acá? Sí, sí, se entendió. ¿Quedó todo claro? Sí, perfecto. Por Profe, supuesto que entonces, sí, dale. perdón, entonces esto pasa, todo esto que acabamos de ver pasa cuando se plantea un proyecto que reduce las importaciones, o sea, que produce más de un bien importable. Ese sería el caso. Sería el caso. Pero también esto mismo, que yo te lo estoy mostrando acá en el mercado de divisa, podría ser, verse en el mercado de mano de obra, suponete. Porque nosotros siempre que decíamos, viene un proyecto que demanda mano de obra, pero podría ser un proyecto donde vos apliques cambio tecnológico, que vos, digamos, sustituyas mano de obra por máquinas, ¿no es cierto? Entonces incorpores máquinas y eso hace que vos desemplees gente. ¿Cómo haces para ver ese proyecto? Vos no te sumás a la demanda de mano de obra, te restás a la demanda de mano de obra. Entonces, esto que te estoy mostrando acá y esta forma de análisis que te estoy mostrando acá, te serviría para cualquier bien, para cualquier insumo cuya demanda se contraiga. O también para cualquier bien o cualquier insumo cuya oferta se contraiga. No sé si está claro. Ah, sí, ok, gracias. O sea, en este caso particular, ¿quién me preguntó? Juan Gabriel. Juan Gabriel. En este caso particular, Juan Gabriel, estamos haciendo el supuesto de que viene un proyecto, por eso te hago el análisis con relación a la filmina anterior, donde vos decís, bueno, se van a demandar, vamos a necesitar menos bienes importables. Entonces, esta demanda de divisas cae porque va a caer la necesidad de divisas para importar. Entonces, por eso te cae. Pero este mismo análisis y este mismo esquema de marcar
dónde están los otros, etcétera, etcétera, lo podrías marcar para un bien cualquiera cuya demanda se ha reducido. ¿Está bien, Juan Gabriel? Sí, perfecto. Bueno, Gracias. entonces fíjense, en este caso, dado que existe un impuesto general a las importaciones, ya sabemos que el tipo de cambio es el de la intersección, el social, y el de mercado está por abajo. O sea que, por más que nosotros nos sumemos a la demanda, nos sumemos a la oferta, nos restemos de la demanda, nos restemos a la oferta, si hay un impuesto general a la importación, me tiene que dar en ese sentido la relación entre tipo de cambio social y tipo de cambio de mercado. Nada más es el gráfico de análisis, pero la relación me tiene que dar igual. Entonces, fíjense, si ustedes miran la relación, fíjense que tendrían que mirar esta relación verde contra un rectángulo que estaría hasta R. En este caso podríamos marcar, ya que hemos venido siempre marcando hasta R1, bueno, podríamos marcar el rectángulo hasta R1. Con lo cual ya se están dando cuenta de que la parte verde, no lo tengo marcado, pero la parte verde está por encima de la que marcaríamos como rectángulo acá. Y si está por encima, el social es mayor que el de mercado. O sea, ven lo que les estoy diciendo. No tiene nada que ver la conclusión final con el gráfico que hacemos para llegar a esa conclusión. ¿Está bien? No sé si queda claro. Sí, sí, quedó claro. ¿Alguna duda? Bueno, entonces, voy a hacer una cosita más y después directamente, por eso he seguido, porque así les voy a cortar antes. Vieron que yo insisto con que la política, digamos, con que el tipo de cambio social normalmente es mayor que el de mercado, y de hecho nosotros siempre en los parciales van a ver, o en los finales le ponemos, si usted haga algún supuesto que crea conveniente, y si nada se les dice, el tipo de cambio social considéralo que es mayor que el de mercado. En general porque los países aplican políticas que son proteccionistas, o sea que básicamente son de impuestos a las importaciones y de subsidios a las exportaciones. Entonces, fíjense, nosotros hasta ahora hemos puesto una de las medidas, pero ¿qué pasaría si un país tuviera, y voy a seguir con los generales y después lo voy a levantar, impuestos general a las importaciones y subsidios general a las exportaciones? O sea, fuera netamente proteccionista. No quiere decir que el país va a proteger todas las importaciones y todas las exportaciones, pero vamos a hacer ese caso para que se vea claro por qué en general uno espera esa relación. Entonces, fíjense, si existe un impuesto general a las importaciones, eso afecta al precio de demanda de la divisa. Y si existe un subsidio general a la exportación, eso afecta al precio de oferta de la divisa. Entonces, miren, ¿qué es lo que va a ocurrir? El precio de oferta va a ser igual al tipo de cambio de mercado por 1 más la tasa de subsidio a la exportación. Y el de demanda va a ser el tipo de cambio de mercado por 1 más la tasa de impuesto a la importación. Cuando yo voy a mirar cuál le gana a cuál, o sea, si el precio de oferta es mayor que el de demanda o al revés, depende de la relación que hay entre estos dos. Si son iguales, estos dos van a ser iguales. Si el subsidio a la exportación es mayor que el impuesto a la importación, el de oferta le va a ganar al de demanda y viceversa. Pero no importa eso, porque en realidad lo que importa es que en realidad ambos precios son mayores que R. Este precio y este precio, ambos son mayores que R, independientemente de cómo sean las relaciones entre estos dos. Y nosotros sabemos que el social es un promedio ponderado entre el precio de demanda y el precio de oferta de la divisa. O sea que el social también va a ser mayor que R. El social es un promedio ponderado del precio de demanda, que es mayor que R, y del precio de oferta, que es mayor que R. O sea que el promedio ponderado, R estrella, no queda otra que sea mayor que R. Esa es la explicación. Esa es la explicación intuitiva. Lo queremos dibujar, lo podemos dibujar, pero esa es la explicación intuitiva. No sé si queda claro. Sí, sí, quedó claro. Chicos, Sí, quedó Sí, claro. todo claro. Bueno, esto se los voy a dejar para mañana, pero quería que viéramos una cosita para que ustedes vean. Miren, esta filmina, debido a los chilenos, la tengo que cambiar casi todos los años, porque los chilenos calculan los precios sociales todos los años, que es lo que debería hacer, y ellos lo pueden hacer porque en realidad tienen un banco de proyectos súper aceitado, en donde tienen ya, digamos, una metodología de cálculo
excelente, entonces lo hacen bastante rápido. En cambio, otros países lo que hacen es calcular el precio social y cada tanto lo revisan. Entonces, por ejemplo, acá les puse algunos. No es el precio social de la divisa, o sea, esto no lo tienen que leer como cuánto vale un dólar, esto lo tienen que leer cómo se corrige el valor del dólar que se ve en el mercado para llegar al social. Es decir, si el valor del dólar es, por ejemplo, en Bolivia, 10, Bolivia no sé cuál es la moneda, chicos, bueno, voy a decir otro, Perú, 80 soles, supónganse, por dólar, lo que hay que hacer para convertirlo a sociales es tomar 80 soles por dólar por 1.02, entonces ahí me queda convertido. Si ustedes se fijan acá, les puse algunos de los países, busqué algunos más, por ejemplo, el de Paraguay es 1.05 el factor de corrección, o el de Costa Rica es 0.99, después, bueno, estaba el de Nicaragua que es 1.03 o por ahí, pero en realidad más que los valores en sí, lo que les quiero mostrar es que los países lo calculan, por eso en general uno lo que tiene que saber es más o menos cómo es el tipo de cambio de mercado con relación al social. Si uno ve que una economía tiene un mercado de divisas muy distorsionado, probablemente este numerito y este numerito me están marcando eso. En Chile, por ejemplo, donde prácticamente no se mete en el mercado de divisas, fíjense que el factor de corrección lo tienen que poner con 5 decimales últimamente. Hasta el año pasado era 1.01 y ahora ya lo ponen con 5 decimales. Son países que no se meten. Cuando yo miro digamos, esta pantalla, veo que hay países donde no se meten tanto en el tipo de cambio y países en los que sí se meten. Es decir, fíjense, Uruguay está reconociendo, y ese es el problema que muchas veces los precios sociales no se calculan, porque Uruguay está reconociendo que se está metiendo mucho en el mercado de divisas y de hecho, fíjense que esta brecha del 21% me está diciendo la gran intervención que tiene ese mercado. Lo mismo con el mercado boliviano. Entonces, muchas veces en los países, cuando hay mucha, digamos, intervención en determinados mercados, tratan de que esos precios sociales no se calculen. Entonces, es como una de las tantas cosas que se hace para tapar el sol con un dedo, porque realmente las distorsiones siguen estando en los mercados. Entonces, en ese sentido, se los quería mostrar para que vean que se calcula. Y cuando yo miro esto, yo siempre digo hay que tratar de tener criterios, que era lo que yo le pedí a Lorenzo que les tratara de transmitir con el mercado de mano de obra. Si yo, por ejemplo, viera que acá Chile calculó su precio social y su precio social era 1.24, digo, algo hicieron mal en el cálculo, porque uno lo que tiene que mirar es el valor de este número y es de este factor de corrección con los grados de intervención que tienen en esa economía, en ese mercado en particular. Entonces, un mercado como el chileno, donde no hay tanta intervención en política comercial, uno tiene que esperar que este factor de corrección sea cercano a la unidad. Y si uno calculara el de Argentina, que no se los puse obviamente porque no está calculado, uno debiera esperar que fuera más cercano al de Bolivia. O sea, si a mí en Argentina hoy me dicen que el factor de corrección del mercado de la divisa es 1.02, no les creo. Y si me dicen 1.21, creería que les tendría que contestar, tampoco les creo, porque debe ser mucho más la brecha en la actualidad. No sé si me explico. Ese es un poco el criterio que yo les quiero transmitir. Nadie les va a hacer calcular el día que ustedes tengan que hacer una evaluación social el precio social de la divisa, a no ser que los contraten para eso. Pero sí, por lo menos, saber que si me están diciendo que tengo que corregir por esto, si eso tiene algún sentido. No sé si quedó claro. Sí, profe, sí, muy claro. perfecto. ¿Hay alguna pregunta? Chicos, ¿alguna pregunta? Bueno. No, por ahora no. Entonces, bueno, por el día de hoy, como he sido ya demasiado exigente, digamos, lo voy a dejamos por el día de hoy. Hemos dado una clase un poco densa, digamos, de 1 hora y media, pero lo dejo y ya nos vemos el día de mañana. Yo seguramente que les voy a poner clase de las 4 el día de mañana. Y acuérdense que hasta lo que veamos mañana entra en el examen.